Gemara 61, Karilla B, sexto renglón de abajo hacia arriba, últimas tres palabras. Lo que terminamos de estudiar en la clase anterior fue una discusión que había entre Rabbá y Rab Hizda. Ambos discutieron con respecto a una persona que degolló el Corbán Pesach para las personas que tenían hecho el Brit Milá, para personas circuncidadas, pero tuvo intención en el momento de degollarlo de salpicar la sangre exclusivamente para personas que no estaban circuncidadas y que no pueden consumir del Corbán Pesach. Y ahí es donde surgía la duda, si este pensamiento de salpicar solo para aquellos que no estaban circuncidados, si era un inconveniente o no era un inconveniente. Rabbá dijo que el Corbán es kasher, que esta ofrenda es válida, en Mahshevet, así dijo, en Mahshevet Arelim, Basdeliká, no hay pensamiento de incircuncisos para el salpicado de la sangre, no tiene fuerza ese pensamiento, y Rab Hizda dijo que estaba descalificado. ¿En qué se basaron? La Gemara dijo que los dos compartieron lo que está escrito en la Beraitá, que dijo del pasuk, Zot, Hukat Pasach, esta es la ley, la imposición que puso la Torá con respecto al Corbán Pesach, que vino a limitarnos cuál es su ley, su funcionalidad. Por eso dijo que cuando la persona degolla específicamente para personas que no tienen circuncisión, ahí es que la Torá lo descalificó, pero solamente en ese caso. Y de ahí se abrieron dos caminos, se discutieron Rabbá y Rab Hizda. Rabbá dijo solamente en ese caso queda invalidado. En cambio, si el pensamiento de incircuncisos era para el salpicado de la sangre, va a estar válido. Y Rab Hizda dijo, no señor, solamente cuando es en el degollado, tiene que ser todo el pensamiento para personas que no tienen la circuncisión. Pero cuando se trata del salpicado de la sangre, incluso que sea parcial, algunos con circuncisión y algunos no, también vamos a descalificarlo. Hasta ahí es lo que habíamos estudiado en la última clase. Matkifla Rab Ashe. Atacó Rab Ashe esta determinación de la Gemara, esta comprensión, y dijo, Mi mai de ahí bejol arel kulla mashma. ¿Quién dijo que es la lectura como ustedes interpretaron? Que cuando el pasuk dijo kol arel lo yojalbo, todo incircunciso no puede comer de él, está haciendo referencia a que necesitamos que la totalidad de los participantes no tengan la circuncisión para que queden descalificados. Y por eso ustedes luego continuaron con el análisis, solo cuando son todos sin circuncisión queda descalificado, pero si es parcial, algunos sí, algunos no, etcétera, como explicamos en la clase anterior. Dilma, quizá lo que se está refiriendo a la Torá cuando dijo Kol Arel sería con cualquier, todo aquel que no tenga circuncisión, ya descalifica a la ofrenda de Pesach para que nadie pueda consumirla. Es decir, el pasuk quizás aquí lo que me está diciendo es justo al revés de lo que nosotros sabemos y conocemos. Ya dijimos en nuestra Mishnah que en la hoja 61, en la Karilla A, que cuando es parcial, estamos degollando para Mulim Varelim, personas con circuncisión y sin circuncisión, que es válido. Pero quizás no es eso lo que está escrito en el pasuk. Vamos a llegar a esa conclusión. Pero originalmente, justamente, el pasuk me se está diciendo, Kol Arel, con cualquier incircunciso, ya queda descalificado el Corbán Pesach, la ofrenda de Pesach. Y por eso, Katabra Hamaná Zot. Y a eso vino el pasuk que dijo, Zot Ukata Pasach. Así es la ley, la imposición del Corbán Pesach. Tiene que ser todo una sola unidad. No puede estar dividido en dos. Es decir, no interpretes que con alguna persona que no tenga circuncisión queda descalificado como se hubiese comprendido y entendido el pasuk, sino debe ser todo una sola unión, un solo bloque, y si son todos
incircuncisos, ahí va a estar descalificado. Pero teniendo parcial, algunos sí, algunos no, en ese caso va a estar kasher. Es decir, que el din que nosotros, la ley que nosotros conocemos de nuestra Mishnah, está basada justamente en esta beraitá, en esta fuente externa, que nos explica cómo llegamos a esa conclusión. Y si es así, entonces solamente habló del momento del degollado y nos dijo que hay diferencia entre si todos los participantes o para todos aquellos que estamos degollando no tienen circuncisión, solo ahí queda invalidado, pero si es parcial va a ser válido. Y no hay absolutamente ninguna diferencia entre el pensamiento en el momento del degollado para el degolle o el pensamiento del degollado para salpicar. Es decir, que también, si cuando nosotros degollamos pensamos salpicar la sangre para personas que no tienen la circuncisión, también va a quedar inválido, porque no hacemos diferencia entre uno y otro, ya que el pasuk no marcó diferencia alguna. De Adeika Kula Orla, no pasa hasta que no sean todos sin circuncisión, no va a quedar descalificado. La Shenaba Shahita, Vela Shenaba Zerika, y no va a haber diferencia, tanto en el degollado, tanto en el pensamiento que se haya tenido de salpicar para aquellos que no tienen la circuncisión. Sino, entonces tenemos que volver a replantearnos todo lo que estudiamos en la clase anterior. Sino, Rav Chisda y Rabá discuten en la siguiente situación. Es decir, cuando el grupo es un grupo de personas con circuncisión y sin circuncisión, ya quedó claro, ¿está bien? Como estamos nosotros diciendo, que todos van a estar de acuerdo que es pasul, que quedó invalidado. Es decir, la situación original, degollamos para personas circuncidadas, pensando salpicar para personas que no tienen circuncisión, todos están de acuerdo que quedó invalidado. Ahí no hay discusión, así dice Rabá y Rav Chisda, que queda invalidado. Pero eso es porque todos pertenecían al grupo original para el Corban Pesaj. Ahora, la discusión de ellos es cuando nosotros tenemos personas que no pertenecen al grupo. Y ahí es donde discuten. Es decir, vamos a suponer que son 10 personas las que conforman el grupo. Y todas están circuncidadas. Y degollaron para esas 10 personas. Pero tuvieron la intención de salpicar la sangre para otras personas fuera de estos 10 que no son del grupo y no están circuncidados. Ahí es donde se encuentra la discusión entre Rabá y Rav Chisda. Y discuten en la interpretación de este pasú que vamos a mencionar. Ya dijimos que la expiación y la limpieza de la ofrenda para la persona se hace exclusivamente en el momento del salpicado de la sangre. Que Adamu ban nefesh yechaper. Todos los pesukim indican, como dijimos, que la limpieza se hace con el salpicado de la sangre. Ahora bien, el pasuk original, al comienzo de Perashat Vaikra, cuando nos habla del primer korban, la primera ofrenda, dice, Benirza lo lechaper alav, será congraciado, de alguna manera, con Boreolam, lechaper alav, para limpiarlo, ¿sí?, a él, a su dueño. Y de ahí es que hicieron un diuk, tomaron una palabra gramaticalmente escrita aparentemente incorrecta, Benirza lo lechaper alav, para que le haga limpieza sobre él, sobre su dueño. ¿Para qué esta aclaración empieza sobre él? Es evidente que viene para su dueño. Sino, alab velo al javero. El salpicado de la sangre, que es la que viene a hacer limpieza, es solamente para él. No sirve para su compañero. ¿Qué viene a indicar? Viene a indicarnos que si nosotros tuvimos intención en el degollado de salpicar la sangre para un ajeno, no para su dueño original, no va a ser válido y no le va a funcionar a su dueño. Entonces, vienen Rabá y Rav Chisda y discuten cómo interpretar esta deducción. Rabá Sabar Javero Dum Yadide.
Rabá sostiene que tiene que ser el compañero que invalide. Si nosotros tuvimos intención de salpicar la sangre para un ajeno, tiene que ser que este ajeno se encuentre en el mismo estatus que él. Por lo tanto, Mahu de barca para, Afhavero de barca para. Así como él es una persona que pertenece al concepto de ser limpiado por esta ofrenda, también aquel compañero en quien pensamos tiene que pertenecer y estar vinculado con esta ofrenda, o ser posible que tenga que traer esta ofrenda. Por lo tanto, le apuque hayarel de la barca paragu. Por lo tanto, Rabá dice, queda descalificado quien no está circuncidado. Una persona sin circuncisión no puede participar en absoluto en el Korban Pesach. La Torah lo descalifica. Kol harel lo yojalbo. Entonces, si nosotros pensamos en el degollado del Korban Pesach, salpicar la sangre para aquellos que no son del grupo y no tienen circuncisión, estamos pensando con gente que no tiene ningún vínculo y no pertenecen en absoluto al Korban Pesach. Pensar en alguien que no tiene ningún tipo de vínculo y relación con el Korban Pesach no es un pensamiento que descalificaría, ya que al no tener ningún tipo de relación con el Korban Pesach, no puede desviar tampoco su intención y quedaría entonces en su estado original y es válido. Y ese fue el pensamiento de Rabá, que dijo que va a funcionar. En cambio, Rav Chisda Sabar, Hayarel Lamé, Rav Chisda, si bien comparte la misma comprensión del pasuk y dice que tiene que ser alguien que sea barca para, alguien que pertenezca al Corban, de todas maneras, él considera que quien no tiene la circuncisión también se considera vinculado. Kevan de Bar Hayubahu, barca paragu, al ser que es un Yehudí, que sobre él recaen las obligaciones de las 613 mitzvot, los 613 preceptos, al igual que cualquier otra persona, él está considerado como vinculado. Vamos a argumentar, no está circuncidado y no puede participar de la ofrenda. Hoil de Ibai Metaken Nafshe, ya que si él quiere podría circuncidarse, entonces se llama que pertenece, como estudiamos anteriormente, ya que potencialmente él, si quisiera, podría cortarse el prepucio y ser circuncidado, y tendría entonces obligación del Corban, de la ofrenda. Ahora mismo, incluso antes de esa acción, ya lo vemos como si está circuncidado, ya que tiene la posibilidad de hacerlo. Siendo así, cuando pensamos en él, entonces sí se llama que estamos pensando en alguien vinculado y queda el Corban invalidado. Pregunta la Gemara, ¿acaso Rav Chisda maneja y acepta el concepto de Hoil, ya que potencialmente podría hacer algo? Vea Itmar, nosotros estudiamos en el capítulo anterior, en la hoja 46, en la carilla B. Una persona que hornea en el día de Yom Tov, en cualquier día festivo de Yom Tov, con la intención de consumir ese alimento en día de semana posterior al Yom Tov. Rav Chisda amar lo que, Rabá amar no lo que. Rav Chisda dijo, a esta persona le corresponde latigazos, está en una infracción de la Torá. Como explicamos, no se pueden realizar las labores, las 39 labores en Yom Tov, salvo algunas excepcionales para alimento, y tienen que ser para el mismo Yom Tov. Y aquí no me está realizando una labor no necesaria para el Yom Tov, sino para un día común posterior. Entonces, está en infracción de la Torá de no se puede realizar labores y le va a corresponder latigazos si fue advertido como corresponde. Así dijo Rav Chisda. Rabá amar no lo que. Rabá discutió y dijo no le corresponde latigazos. ¿En qué radicaba la discusión? Rabá amar no lo que. Hambre nanoil vei mikla eleorhim hazele ashtarame hazele. Rabá dijo no corresponde latigazos. Si bien él también Rabá está de acuerdo que no se pueden realizar labores en Yom Tov que no sean para el Yom Tov. De todas maneras, él considera que potencialmente sí es necesario para el Yom Tov de presentarse algún invitado inesperado
que quiera comer en Yom Tov, entonces esto que nosotros cocinamos, si bien lo hicimos con intención de consumirlo posterior al Yom Tov, puede quizás ser necesario para el Yom Tov. Uno puede salir a la calle e invitar a alguna persona a pasar a su casa a comer una seudá, un banquete de Yom Tov. Entonces, como potencialmente puede ser utilizado en Yom Tov, no se llama que estamos en falta. Se estudió Rabbah. ¿Ven ahora qué? Entonces, no le corresponde latigazos. Rav Chisda amar lo que la hombre era no ir. Entonces Rav Chisda dice no, corresponde latigazos. Este que potencialmente podríamos, no lo tomamos en consideración. Yo me fijo en la realidad. En la práctica y en la realidad no se invitó a nadie y nadie lo consumió, entonces está en una infracción y corresponde latigazos. Vemos entonces claramente que Rav Chisda no sostiene el concepto ya que podríamos. Bishlama de Rabba la Kashia, y dice la Gemara, y no digas, y no intentes objetar que tenemos problema para los dos. Rabba también se estaría contradiciendo. Aquí dijo que está permitido y Cordal fue válido, la ofrenda de Pesaj fue válida, ya que los incircuncisos no pertenecen y no están vinculados. Y no utilizó el concepto ya que podrían circuncidarse, están vinculados. Y allí él dijo que utilizamos el concepto, quien hornea de Yom Tov para día de semana, utilizamos el concepto ya que podría. Entonces también hay contradicción de Rabbah. A eso dice de Mará, no. Bishlama de Rabbah, la Kashia. De las palabras de Rabbah en el que hornea Yom Tov a las de la ofrenda de Pesaj para los incursisos, no hay ningún problema. Allí, él dijo que funciona el potencial, ya que no necesitamos ninguna acción para solucionar el problema. La posibilidad de que pueda venir un invitado no está dependiendo de una acción. Puede ser suficiente con la palabra y puede de hecho aparecer solo una persona, un invitado, y tocar su puerta para querer comer. Entonces no necesitamos una acción especial para solucionar el inconveniente y que alguien lo consuma en Yom Tov. En cambio, con respecto a los incircuncisos, necesitamos indefectiblemente actuar positivamente y realizar el corte de prepucio. Entonces, cuando dependemos de una acción específica, no decimos oír. Incluso Rabbah sostiene, no vamos a decir ya que se podría hacer tal o cual acción. No, él no lo hace depender de acciones, lo hace con mayor facilidad. Solamente ya que podría llegar algún invitado, ya que uno podría llamar a algún invitado sin necesidad de activar, ahí es que Rabbah dice oír, ya que se podría dar la posibilidad. Por eso, con respecto al Korban Pesach, lo descalifica. No lo descalifica, ya que no participan en el Korban Pesach los que no tienen la circuncisión en absoluto. Era de Rav Chisda Kashia, pero en cambio de las palabras de Rav Chisda a sus propias palabras, entre el que hornea y la ofrenda de Pesach, ahí sí tenemos un problema. Kashia. Si aquí él está diciendo que incluso necesitando de una acción, lo consideramos como que ya se hizo la acción y pertenecen, están vinculados con la ofrenda de Pesaj. ¿Cuánto más y más allá con respecto a Yom Tov? Hambre, contestaron y dijeron que le de Rav Chisda oír le kulá. Rav Chisda es verdad que no maneja el concepto de ya que, como vimos allí en Yom Tov, pero él no lo maneja siempre y cuando que la intención de el ya que podríamos viene a permitir. Allí era para permitir cocinar de Yom Tov para día de semana. No, el concepto de ya que es únicamente le ajombra itle, solamente para agravar la situación y probar y prohibir. Ahí sí nosotros utilizamos, ahí Rav Chisda utiliza el oír. Por eso, con respecto a Yom Tov, él prohibió y no utilizó el concepto de ya que podríamos para permitir. El concepto de ya que es únicamente para prohibir,
no para permitir, así es como sostiene Rab Hizda. Amarle Mor Zutra Bred Rab María Rabina. Le dijo a Mor Zutra, el hijo de la María Rabina. Katané, estudiamos en la Baraitá, en la clase de ayer, cuando fue analizada la Baraitá, en la que intentamos comprender que en ella discutieron Rabba y Rab Hizda. Hoil de Orla Poseret de Tum'a Poseret. La Gemara quiso hacer una comparación, en la Baraitá, perdón, quiso hacer esa comparación entre la falta de circuncisión con la impureza o con el Hutzazman, con el pensamiento fuera de fecha. Y la Gemara dudó, el Talmud dudó, como vimos ayer, para qué lado debemos ir y con qué es mejor compararlo. Y en un momento dijo, Ma tum'a, oír de Orla Poseres, de tum'a Poseres, ya que la falta de circuncisión descalifica para la ofrenda de Pesaj. Y también la impureza descalifica para la ofrenda de Pesaj. Así como con respecto a la impureza. No es la misma ley y la misma conducta que tenemos que tomar. Si era todo completamente impuro o si era parcialmente impuro. Digamos lo mismo con respecto a la falta de circuncisión. No es lo mismo si todos están sin circuncidar, que ahí quedaría descalificado, a si están algunos circuncidados y otros no, que ahí vamos a habilitarlo, similar a la pureza e impureza. Eso fue uno de los planteos que dijo la Baraitá que estudiamos ayer. La Gemara analiza, esta impureza que estamos comparándola con ella, ¿a qué se refiere? Si se refiere a las personas que nosotros degollamos el Corban Pesaj para que sea consumido por personas que están impuras. ¿Y cómo sería entonces la explicación? Que no es la misma ley si están algunos impuros y algunos puros. De Iika, si tuviésemos, por ejemplo, 4 o 5 personas del grupo que están impuros, y otros 4 o 5 personas que están puros. Cuando nosotros degollamos para ellos, no queda descalificado porque hay parte pura también en el grupo. La teorim no descalifican los impuros a los puros y la ofrenda de Pesaj va a ser válida y los puros van a poder consumir de ella sin ningún inconveniente. El problema es que con respecto a Orlá, con respecto a personas sin circuncisión, también estudiamos exactamente lo mismo en nuestra Mishnah y no quedan descalificados. Ditenan, como dijo la Mishnah, la munim baralim kasher, si era para personas con circuncisión y sin circuncisión, es válido también. Entonces, conceptualmente hablando, es exactamente lo mismo. Y también legalmente, la conclusión de la Mishnah que también funciona de la misma manera. Ahora bien, ¿por qué? La Baraitá da por asentado que si hay algunas personas puras y algunas impuras, el Corban Pesaj es válido, y sin embargo, si hay algunas personas con circuncisión y algunas sin circuncisión, ahí nosotros dudamos al respecto. ¿En qué detalle y en qué motivo se puede encontrar para marcar esa diferencia que se entiende claramente con respecto a la impureza cuando es parcial es válido y con respecto a la falta de circuncisión no? No hay lugar a marcar ningún tipo de diferencia entre la impureza y la falta de circuncisión. Es la betum ad basar, sino a la fuerza. Cuando la Baraitá estaba comparando si la carne del Corban es la que estaba impura, la carne de ofrenda la que estaba impura. Y sobre eso nosotros decimos, Umay lo asaba mixat tum'a kechol tum'a. ¿Y a qué se refiere? Que con respecto a la impureza no le aplicamos el mismo estatus si
parte está impuro y parte no está impuro, de ilu itmeahad mevarim. Entonces nosotros no estamos hablando de personas impuras. Todos los participantes del Korban Pesach eran todas personas puras. Y en ese aspecto estamos perfectamente en regla. Pero la carne del Korban Pesach, la carne de la ofrenda, ella es la que se impurificó. Ahora bien, como nosotros estamos diciendo que hay diferencia entre se haya impurificado toda la carne del Korban Pesach o se haya impurificado parcialmente. Cuando nos referimos parcialmente serían que algunos de los trozos de la carne del Korban Pesach quedaron impuros. De ilu itmeahad mevarim. Si hubiese impurificado algunos de los miembros del Korban Pesach, la halajá sería aquel trozo de carne que se impurificó, eso nosotros debemos quemarlo y está prohibido consumirlo. Pero los demás trozos que no se impurificaron quedan perfectamente en regla y tenemos obligación de la Torah de consumirlo la noche del 15 de Nisan. Entonces, así vamos a decir lo mismo con respecto a la orlá. Si tenemos personas sin circuncisión o con circuncisión, también si son ambos, vamos a decir que sea válido, similar a lo que pasa con la carne que se impurifica. La carne que está impurificada no se consume y la pura sí se consume. También aquí, aquellos que no tienen el Brit Milá, no están circuncidados, ellos no van a poder consumir, pero aquellos que sí están circuncidados van a consumirlo y no queda descalificado el Korban. Entonces, Bemay o Kimta. ¿Cómo estamos explicando entonces las palabras de esta Beraitá? Betum ad basar, cuando se impurificó entonces la carne, no las personas. Es decir, que cambiamos ahora la comparación. No estamos comparando personas impuras con personas sin circuncisión. Estamos comparando carne impura con personas sin circuncisión. Entonces, Imasefa, digamos ahora lo que está escrito al final de la Beraitá, cuando continúa con el análisis de la comparación. Danin davar sheno noeg bechol hazebahim, mit davar sheno noeg bechol hazebahim. Dijo, vamos a ver con qué es más comparable. ¿Comparamos la falta de circuncisión con la impureza o comparamos la falta de circuncisión con un Korban hecho con pensamiento de fuera de fecha, de consumirlo incorrectamente en otro día que no corresponde? Y dijo, Danin davar sheno noeg bechol hazebahim. Corresponde comparar un concepto que no es aplicable en todos los korbanot, como lo es el concepto de no tener, ¿sí?, circuncisión, que en el Korban Pesach no se puede participar en absoluto del Korban Pesach si no se tiene circuncisión. En cambio, en las demás ofrendas, como estudiamos, la persona, el dueño, puede no tener circuncisión y enviar su Korban Pesach al Bet HaMikdash y que lo hagan y que sea válido, o sea que los demás korbanot, las demás ofrendas, no es la finalidad que el dueño consuma de ellos. Solo el Korban Pesach es la única finalidad que sea consumido por sus dueños. Entonces, solo en relación al Korban Pesach, quien no tiene circuncisión no puede participar en absoluto de la ofrenda, pero las demás sí. Eso es lógico compararlo con el otro concepto que es solo en el Korban Pesach y no se aplica en las demás korbanot, las demás ofrendas. Mitabar si uno no es mejor hacer bajim, que sería la impureza. Eso fue lo que planteó ahí la Beraitá. Solamente el impuro no puede participar en el Korban Pesach, pero sí puede participar en los demás korbanot, en las demás ofrendas, como dijimos, por el mismo motivo. Debe ser consumido y el impuro no puede consumir. En cambio, el comerlo a destiempo, fuera de fecha, sí es aplicable en todas las ofrendas. Por lo tanto, dijo la Beraitá, corresponde comparar la falta de circuncisión con la impureza. Ahora bien, ¿de qué clase de impureza dijimos que estábamos hablando? Si es como tú acabas recién de plantearnos, que debemos explicar que la carne es la que se impurificó, no las personas, entonces no tiene sentido. Hasta ahora que entendíamos que la persona era la impura, entonces era una halajá, una ley aplicable solo en el Korban Pesach, porque debe ser consumido y el impuro no puede consumir.
y el impuro sí participa en todo el resto de los korbanot y los envía y los hacen y cumple con sus reglas. Pero ahora que nosotros le estamos explicando que lo que se impurificó es la carne, no la persona. Amaylo no digo con Zebahim. ¿Por qué tú dices, o mejor dicho, por qué la Baraitá dice que no se aplica en todos los korbanot? Absolutamente todas las ofrendas sufren de impureza en su carne, no hay diferencia. Evidentemente, entonces, no se puede estar refiriendo a la impureza en la carne. En la pesita betumat gabre, sino a la fuerza, indefectiblemente tenemos que explicar que eran las personas las que estaban impuras. ¿Y a qué se refirió cuando dijo que no es aplicable en todas las demás ofrendas? Como venimos explicando, con respecto a todas las demás ofrendas, tanto quien no tiene circuncisión como el que está impuro pueden santificar, consagrar sus animales y enviarlos como ofrenda y que los hagan en el Bet HaMikdash como corresponde. En cambio, con respecto al Korban Pesach, quien no tiene circuncisión y está impuro no puede participar. Ahí tiene sentido lo que está escrito en la Baraitá. Entonces, Resha Betum Ad Basar. La primera parte de la Baraitá estaría comparando entonces la falta de circuncisión con la impureza en la carne. La impureza en la carne, en algún trozo, ese trozo queda descalificado y los demás se lo consumen. Así también, las personas que no tienen circuncisión no comen de Korban Pesach y los que tienen circuncisión sí van a comer de Korban Pesach y es válido el Korban Pesach. Ahí entonces la comparación se hizo entre la persona sin circuncisión y la carne impura. Y cuando luego sigue la Baraitá analizando y dice ¿con qué vamos a comparar? Ahí la comparación se refiere a la persona impura. Entonces, ¿cómo es posible? La primera parte cuando habla de la impureza se refiere a la carne impura y la segunda parte habla de la persona impura. ¿Ves betumat basar de sefa betumat gabre? Amarle in. Sí, señor. Exacto. Shemtum a kaparich. El punto en que nosotros estamos comparando y analizando es en el concepto en general de pureza e impureza. Más allá de la impureza es en la persona o en la carne del Cordán. Pero es comparable la falta de circuncisión con el concepto de pureza e impureza. A eso es que se refirió la Baraitá y por lo tanto es correcto lo que nosotros estamos explicando. De Iba y Tiba. Y si quieres te puedo dar otra explicación. Sefara mebetum advasal. También la última parte se está refiriendo a la impureza en la carne del Korban Pesach. ¿Y a qué se refirió cuando dijo que no es aplicable la impureza a todas las ofrendas? Si en todas las ofrendas se puede purificar su carne. De Ilu Ben Shilidma Heleb Ubasar Kayam. En todas las ofrendas, si se impurificó lo que había que quemar sobre el Mizbeach, aquellos órganos y miembros que había que quemar sobre el Mizbeach, sobre el altar, ellos se impurificaron. Ubasar Kayam, pero la carne para consumir mantuvo su pureza. Ben Shenitma Basar de Heleb Kayam, o incluso viceversa. La carne a consumir se impurificó y los órganos a quemar están puros. Zore Ketadam. Nosotros continuamos con el proceso y vamos a salpicar la sangre de aquella ofrenda, a pesar de que o la carne a consumir o los órganos a quemar, algunos de los dos están impuros. Pero mientras haya alguno de los dos puro, o lo que come el Mizbeach, que sería lo que se quema sobre él, o lo que comen las personas, se continúa adelante y se salpica la sangre. Veilue Pesach, en cambio con respecto al Korban Pesach, no se aplica la misma regla. Si se impurificaron los órganos que hay que quemar sobre el altar, vamos a salpicar la sangre y se va a consumir el Korban Pesach. En cambio viceversa, si se impurificó la carne y los órganos a quemar están puros, no se salpica la sangre, ya que al no haber posibilidades de consumir el Korban Pesach, queda completamente descalificado. Ya dijimos que el secreto del Korban Pesach es el consumo de su carne.
Si aquí no hay carne para consumir, por más que tengamos órganos para quemar sobre el Mizbeach, no tiene sentido este Korban Pesach y no se va a salpicar su sangre. Entonces vemos que este concepto de no salpicar la sangre en absoluto, por más que tengamos carne para consumir, es únicamente aplicable en el Korban Pesach. Y a eso se refirió cuando dijo que no es una halajá que se aplique en todas las ofrendas. Esa solamente se aplica en el Pesach. Por eso era comparar la falta de circuncisión con la impureza de la carne, ya que es una ley exclusiva en el Korban Pesach, que si se purificó la carne, no se salpica la sangre, a diferencia de todas las demás ofrendas.